Bienvenidos, estimados aprendices, a nuestras horas a formación de nuestro curso Emprendedor en Producción de Caña Panelera. Solo espero que hayan tomado su tiempo para poder revisar las sesiones anteriores que les he dejado en el WhatsApp. Les reitero, pues por premura de tiempo con ustedes y no hay la disponibilidad, todas las sesiones van a quedar grabadas en el WhatsApp para que ustedes tengan la oportunidad de verlas cuando tengan un tiempo libre. Precisamente lo que les decía ayer, lo hago de manera corta y concisa para que tengan la oportunidad de verlos y no se les haga tan tedioso el aprendizaje. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el manejo agronómico del cultivo y pues estos son cuestiones totalmente curriculares. Entonces continuaremos con lo que es la preparación del manual del suelo. Es un método muy útil para renovar socas viejas y donde no sea posible el uso de maquinaria. Consiste en erradicar las socas viejas con picas y luego roturar el sitio donde se va a depositar la semilla. Esto para hacerlo nuevamente, ¿no? Para establecer otro cultivo. Preparación con arado de bueyes. No sé en este momento si ustedes están mecanizados en el municipio de Chitaraque o aún se conservan las tradiciones ancestrales para el establecimiento de estos cultivos. Igual pues estaremos allá para ver cómo se está preparando el suelo y lógicamente la tradición que han tenido. Preparación con arado de bueyes. Se emplea para lotes en descanso o potreros previamente sobrepastoreados. Se hace con arado de vertedera. El número de pasis depende de el tipo de suelo, la profundidad de siembra y el volumen de residuos vegetales o malezas que sea necesario desmenuzar. Los bueyes se desempeñan mejor en suelos que no estén demasiado húmedos o secos. Bueno, esto lo sabemos perfectamente, pero lo que les decía son cuestiones curriculares que debemos tomarlas para el desarrollo del aprendizaje. Elaboración de surcos para siembra. En regiones lluviosas se debe surcar el terreno con pendientes moderadas para evacuar el agua de escorrentía. Se recomienda trazar los surcos con una profundidad de 20 a 30 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Esta labor se puede efectuar con surcadores si se dispone de maquinaria o manualmente con pica y azadón. La longitud del surco en laderas no debe sobrepasar los 60 metros y los lotes deben ser moderados en extensión. Aquí los surcos en laderas nos habla de 60 metros, pues debe ser en longitud, ¿no? Prácticamente, porque no lo vamos a hablar de el espesor o lo ancho. Sistemas de siembra, población de plantas y manejo. El sistema de siembra depende del grado de tecnología que se utilice. Sin embargo, la topografía del terreno determina la tecnología y los equipos a utilizar. En cultivos mecanizados, en terrenos planos, la distancia de siembra establecida es de unos 50 metros. Resultados de investigación realizadas por el ICA y Corpo ICA permiten señalar que el sistema a chorrillo con distancias de 80 centímetros a un metro con 20 centímetros entre surcos ofrece los mejores resultados en producción de caña, entre 89 y 109 toneladas por hectárea. Entonces, pues aquí es donde ustedes nos van a contar qué sistemas de siembra están utilizando para obtener una producción y qué toneladas por hectárea obtienen. El sistema mateado con distancias que varían entre 1 metro a 1 metro con 30 centímetros entre surcos y 25 a 50 centímetros entre plantas, con 1 y 2 esquejes por sitio respectivamente, y en suelos con buena estructura permite obtener rendimientos muy similares a los del sistema chorrillo, que nos dan un rendimiento de 70 a 93 toneladas por hectárea. En general,
no se observan diferencias en rendimiento entre los métodos de mateado y del chorrillo, o a chorrillo, como ustedes lo diferencien, entonces está bien. La diferencia apreciable se da con la distancia entre surcos, siendo mejor las distancias de 1 metro con 20 centímetros, con rendimientos de caña promedios de 120 toneladas, mientras que con distancias entre surcos de 1 metro con 60 centímetros, se pueden obtener rendimientos hasta de 60 toneladas por hectárea. Pues entonces, como se puede observar, prácticamente es el doble cuando se trabaja a 1 metro con 20 entre surcos. Selección de semillas y semilleros. La caña es una planta altamente heterocigota, es decir, que tiene semilla sexual y que en condiciones normales no produce la semilla verdadera o semilla sexual, condiciones normales, ¿no? Razón por la cual se propaga mediante trozos de tallo o esquejes, los cuales reciben el nombre de semilla y normalmente tienen entre 25 y 35 centímetros de longitud y de 2 a 3 yemas. Esto es lo que nosotros llamamos una propagación vegetativa, cuando se hace exactamente mediante estos métodos, o sea, los trozos de tallo o esquejes, se llama propagación vegetativa. Entonces, al seleccionar un material para semilla debe tenerse en cuenta que reúna las siguientes características: que esté libre de plagas y enfermedades, que tenga un estado nutricional adecuado, que tenga la edad de corte y el tamaño recomendados, que sea una semilla pura, o sea, libre de mezcla de otras variedades, y que tenga yemas funcionales, puesto que muchas veces encontramos la semilla, claro, pero no la obtenemos con las características esenciales que necesitamos para establecer el cultivo dentro de nuestra unidad productiva. Aquí nos dice tenemos una tablita de la producción de caña en toneladas por hectárea de acuerdo con el método y las distancias de siembra. Entonces, para el método de siembra en chorrillo, la distancia entre surcos y plantas es de 80 centímetros y 1 metro con 20 centímetros. La densidad de siembra son 8 yemas por metro. Y el rendimiento de toneladas por hectárea es de 89 a 109 toneladas. El sistema de mateado que se utiliza en distancia entre surcos y plantas entre 1 metro, 1,30 por 0,25 o por 25 centímetros o por 50 centímetros, lo que hablamos anteriormente. Y la densidad de siembra es 1 o 2 esquejes por sitio. Y esto nos da un resultado, una producción en toneladas por hectárea entre 70 y 93. Hablamos de que el promedio de 3 replicaciones o 2 cortes en 3 localidades de Boyacá y Santander. Eso fue lo que se obtuvo de esos 2 sistemas de siembra de la caña parrerera y el rendimiento en estos 2 departamentos. La semilla para la siembra puede obtenerse del cogollo, de bretones, de plantaciones maduras, de plantilla o primeras ocas y de semilleros. Los semilleros se han impuesto en el cultivo de la caña porque es la forma más fácil de asegurar que la semilla sembrada cumpla con las características antes mencionadas, así como que sea una semilla joven y vigorosa que garantice la germinación uniforme, rápido desarrollo, cierre temprano y evite las resiembras. Pues es que eso es lo más complicado, las resiembras, ¿no? Porque entonces habrán plántulas donde se hace la resiembra que no van a tener el mismo desarrollo por el tiempo que se ha perdido mientras se obtuvo la semilla para hacer la resiembra. Los semilleros deben programarse con anticipación para asegurar la cantidad de semilla necesaria para la siembra comercial. Aproximadamente 1 hectárea de semillero proporciona semilla para 10 hectáreas. Eso lo deben saber ustedes perfectamente. Aquí esto es un estudio que generalmente lo hace Corpoica y el SIMPA,
Pero entonces ustedes ya lo deben tener supremamente claro, cuánto una hectárea de semillero, cuántas plantas proporcionan para cuántas hectáreas, ¿no? Cuando la variedad de caña es bien conocida, se dispone de plantaciones comerciales, se seleccionan las semillas y se establece con ellas el semillero básico. Eso es de acuerdo a la variedad, ¿no? Nosotros ya, si decimos, bueno, tenemos esta variedad que más adelante en los siguientes capítulos vamos a ver las variedades, pero lógicamente ya como la próxima semana, de hoy en 8 días, confiando en Dios, a esta hora estaremos en reunión. Entonces ustedes me contarán qué variedades siembran y cuáles son las más productivas y las de mejor prolificidad. Siembra. Entonces hablábamos que el sistema de siembra, hay un sistema de siembra por chorrillo. Por lo general la siembra debe realizarse al inicio de las lluvias. En este sistema de semilla, la semilla se coloca en el fondo del surco y se cubre con una delgada capa de suelo para no afectar la germinación. De acuerdo con la calidad de la semilla, se sembrará por el sistema de chorrillo sencillo, chorro medio o chorro doble, que me gustaría ver exactamente los sistemas de siembra que tienen ustedes. Pues de eso se trata, de visitar las fincas para pues ver cómo está la producción de la caña con ustedes. El chorrillo sencillo es empleado cuando se tiene semilla de muy buena calidad y se tienen condiciones climáticas excelentes para la germinación. La distribución de trozos de semillas se puede hacer en hilera sencilla, uno tras otro, en serie. Normalmente se emplean de 4 a 5 tallos por metro lineal de surco, lo cual equivale a 4 o 5 toneladas de semilla. Pues estas cantidades sé que las tienen ustedes supremamente claras. Chorrillo medio, empleado cuando se tiene semilla de calidad media y se prevén cambios de clima que puedan afectar la germinación. La semilla se coloca en una hilera continua y al lado de una hilera discontinua. Este sistema requiere entre 6 y 8 toneladas por hectárea de semilla. El chorrillo doble, cuando no se tiene seguridad sobre la calidad de la semilla y o se espera tiempo seco. Se colocan 2 hileras continuas y se requieren entre 8 y 10 toneladas por hectárea de semilla. El sistema por mateado. En el sistema mateado se utilizan 2 o 3 esquejes con 3 yemas cada uno. Generalmente se usa semilla de cogollo. En algunas regiones, en los hoyos cuadrados, se pone una semilla en cada esquina con una inclinación de 45 a 60 grados en 60 grados. En otras regiones se colocan en forma horizontal 2 semillas por hoyo. Eso va de acuerdo a la región. Ya veremos allí, ustedes nos contarán perfectamente cuál utilizan. La resiembra consiste en rehabilitar espacios perdidos de terreno donde las cepas y los retoños hayan desaparecido. Se debe realizar corte tras corte con el propósito de mantener entre 110 y 125 mil tallos por hectárea al momento de la cosecha. Entre los métodos de resiembra más destacados se tienen, entonces, el desije de retoños, trozos de tallo sembrados directamente en sitios de calvas. Bueno, eso sí no sé qué será las calvas ahí. Plántulas, me contarán ustedes después, por favor. Plántulas pregerminadas en bolsas de polietileno y yemas pregerminadas para resiembra directa. Este último, en condiciones adecuadas de humedad de campo, origina rendimientos superiores al 97%. Y tanto técnica como económicamente es uno de los métodos más accesibles y recomendables para ser aplicado. Esto quiere decir que de 100 esquejes o semillas que ustedes siembran, 97 van a ser de próspera producción. La fertilización. La caña es un cultivo permanente que anualmente remueve grandes cantidades de elementos nutritivos del suelo, los cuales deben devolverse mediante la fertilización. La capacidad de absorción de los nutrientes del suelo cambia con la variedad sembrada. Algunas de ellas, en igualdad de condiciones, puede absorber mayores cantidades de nutrientes y rendir mejores cosechas de caña de panela. Se ha determinado que la germinación y el vigor de la planta dependen en gran parte del estado nutricional de la semilla, lo cual a su vez depende de una buena fertilización. El control de arbences, bueno, esto de las arbences es lo que nosotros antes llamábamos malezas, pero en alguna ocasión, si ustedes vieron al profesor Yarumo cuando daba sus programas de café,
Entonces decía que no eran malezas, sino eran bienesas, porque realmente lo que había era que darles un manejo adecuado para su aprovechamiento dentro de los cultivos. Se ha determinado que el periodo más crítico de competencia por agua, luz y nutrientes entre estas especies y el cultivo ocurre en la etapa de macollamiento. Después de que la caña cierra, la sombra que produce el follaje es suficiente para controlarlas. Sin embargo, el control de malezas debe hacerse en forma integrada combinando métodos culturales, mecánicos y químicos. Control cultural. El control cultural lo ejerce el mismo cultivo sobre las especies arbences y mediante el desarrollo de prácticas de manejo como preparación de suelos, sistemas y distancias de siembra, semilla de buena calidad, semilleros, fertilización, riego, control adecuado de plagas y enfermedades. Control manual y mecánico. Se realiza con pala o azadón y por lo general se requieren de 2 a 4 deshiervas por ciclo de cultivo, mientras que el control mecánico se realiza con implementos adaptados al tractor o a los bueyes. Control químico se efectúa mediante la aplicación de productos específicos para caña panelera, usado racionalmente de acuerdo con el tipo de arbences, en dosis adecuadas y de manera amigable con el medio ambiente es una alternativa viable. Eso es lo que se debe tener en cuenta dentro del programa de manejo de control químico y lógicamente pues veremos una sesión del control químico o de uso de agroquímicos, pero como última alternativa para los cultivos. Entonces, quedo atento a sus respectivas inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y por favor no olviden diligenciar el formulario de asistencia. Tengan ustedes muy buena tarde.